de Ciencia y Tecnología, junto con CONICET, cuando empezó la pandemia. Se hizo una gran convocatoria a todos los investigadores sociales, en las cuales se pidió una colaboración urgente, incluso gente como yo, que no era especialista en temas de alimentación, para que hagamos un gran estudio de la que participaron más de 2.000 investigadores de CONICET y de otros organismos de investigación, con una pequeña encuesta abierta o entrevista estructurada según la querramos mirar. Entonces, lo que se hizo fue, desde CONICET Central, se les mandaron a todas las sedes de CONICET en las distintas provincias. Imagínense que esta investigación se hizo en plena ASPO, en pleno momento en que no se podía salir ni a la calle. Entonces tuvo muchas limitaciones. Por ejemplo, esto nos llegó por WhatsApp, había que hacer estas preguntas vía WhatsApp, había que mandarles, digamos, al entrevistado, ubicarlos, hacerle una entrevista y grabar la pregunta y que grabe la respuesta, y después de grabar eso, una tarea bastante, digamos, tuvimos que encontrarle la vuelta para resolver. Obviamente tiene grandes limitaciones por el mismo hecho de apresurarnos a saber por qué se llama COVID-19 Tucumán. Porque acá lo que se ha hecho es, se ha formado un equipo de investigación en Tucumán, de la cual yo formé parte, y yo me encargué de analizar las partes cualitativas, digamos, de ese material recolectado. Todos estos documentos son las 170 y pico de entrevistas estructuradas o cuestionarios abiertos que se hizo. Son un poco más. ¿Sí? Entonces todo esto, fíjense, yo voy a abrir uno, por ejemplo este que tengo acá, y fíjense lo que yo tuve que hacer acá. Tuve que separarlo en partes, ¿sí? Nombre de la organización, digamos, a la que pertenece la entrevistada. Acá está el encabezado, dice, esto fue hecho por María Laura Cordero, de tal lugar, y acá están los datos del informante. Entonces, fíjense, yo tuve que decirle, miren, esto, cada vez que aparezca este código, va a hablar del apellido y el nombre. Este código de acá va a hablar del sexo o de género, en fin. Y bueno, tenemos otro más al costado que es la edad del informante. Al haberlos señalado, yo ya puedo recuperarlos después. Puedo decirle, dame los nombres de todos los entrevistados, dame la edad de todos los entrevistados, dame el sexo al que pertenecen, en fin. Acá, por ejemplo, está codificado lo que la descripción del informante, ¿sí? Gladys es directora, tiene 37 años de edad, bla, bla, bla. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hizo con esto? Yo hice todo el proceso de codificación, que ya ven, fíjense que es simple el concepto. Codificar es básicamente, digamos, tomar el texto y empezar a subrayar, como si fuera que tenemos un marcador fosforescente, marcarlo, ¿sí? Y etiquetarlo. Y después podemos recuperar esa información. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. Quiero mostrarles cuáles son los resultados que se pueden obtener. Fíjense que acá se han generado 61 códigos. Me gustaría mostrarles cómo han sido organizados. Acá podemos organizar los códigos según niveles de jerarquía. Yo le pongo mostrar algo de código. Lo que va a hacer es mostrarme, digamos, la organización de los códigos. Todo lo que tienen esta flechita quiere decir que tiene adentro subcódigos. Y acá me voy a detener un ratito. Esto que dice compras de alimentos, por ejemplo, porque, bueno, no les mencioné, debería haberlo dicho de qué se trataba esto. Se trataba de una investigación que quería saber cuál era el impacto que tenía la ASPO dentro de los sectores vulnerables. Bueno, se analizaron muchas variables. A mí me tocó analizar la cuestión vinculada a la alimentación, lo que se llama seguridad alimentaria. Por eso todo lo que se habla acá, se analizó otros temas, por supuesto, pero a mí me tocó ¿ya? Fíjense, entonces, la compra de alimentos es una categoría que está compuesta por estas subcategorías: almacenes, aumentos de precios, cocinas comunitarias. Fíjense que acá al costado me está saliendo cuáles son los códigos vinculados y cuáles son las citas. Fíjense que acá están cada una de las citas que yo he marcado como cocinas comunitarias. Fíjense cómo van apareciendo. No sé si se dan cuenta que yo puedo tener toda esa información
digamos, supongamos, yo voy a abrir este código ahora. Fíjense, yo ya tengo todas las citas organizadas de los distintos entrevistados, lo cual me permite a mí leer toda la información vinculada al tema y no andar revisando entrevistas por entrevistas para analizar. Y me muestra cuándo han sido codificadas con más de un código. ¿Sí? Por ejemplo, alimentos, aumento de precios, todos están vinculados a esta sola frase. La gente sale a comprar más lejos porque es más económico, aumentaron mucho los precios. Bueno, yo de esa frase reconozco 4 códigos, por ejemplo. Salir a comprar, comprar alimentos, al aumento de los precios y la categoría general de alimentos que está en un nivel superior. ¿Sí? Bueno, una vez que hice todo eso, yo ya puedo empezar, supongamos que yo ya codifique todo, como de hecho está hecho, ¿qué tipo de resultados se pueden empezar a hacer? Bueno, yo empiezo a pensar, obviamente mientras voy leyendo, por eso decía que al principio que uno no es que solo lee, va leyendo, va señalando cosas y al mismo tiempo va construyendo conceptos, va construyendo categorías y va pensando en las posibles relaciones de esas categorías. ¿Cómo se representa eso en Atlas-T? Se representa a través de lo que se llaman redes. Ahora, espero que con esto quede un poco más. Acá, por ejemplo, yo tengo una, bueno, en fin, supongamos 20 y pico de redes, por ejemplo. ¿Qué es una red? Abramos una para ver. Voy a cerrar esto para que sea mejor. Este también. Y este de acá. Bueno, esto es una red. Fíjense, ¿cómo hice este diagrama? Simplemente trayendo los códigos. ¿Qué hay acá adentro? Hay esto. Son todas las citas de los distintos entrevistados. Yo simplemente lo que hice es pedirle al Atlas-T que de este código que puse en el centro me traiga todas las partes donde hablaba de eso. Y este diagrama lo que muestra es mi reflexión. Yo he representado, por ejemplo, que el aumento de precio está vinculado. Fíjense que yo puedo representar, bueno, no, después si quieren les explico cómo se hace, pero lo importante es esto. Esto ya es como una teoría. ¿Por qué? Porque yo ya estoy tomando conceptos y estableciendo relaciones entre ellos. Y acá le estoy diciendo, la cocina familiar, que es una categoría o un código, ¿sí? Está vinculado, es parte, digamos, de esta categoría de aumento de precios. Entonces, por ejemplo, y acá Atlas-T me permite recuperar algunas, por ejemplo, acá le voy a pedir que me muestre un poco más de información. Acá está el fragmento de la entrevista, que es más larga, yo lo puedo ver completamente, si le hago 2 clics puedo verla entera, pero a mí me sirve esto para, digamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la teoría fundamentada? Yo ya estoy diciendo, a mí esta categoría no es la que se me ha ocurrido, está fundada en esta información que yo extraje de las entrevistas, ¿sí? Y todo, obviamente hay muchos más. Si yo acá, por ejemplo, esto está hecho así, yo lo voy a dar un ejemplo del que hay más, solamente porque esto está, ya se diseñó esta red pensando en cómo trasladarla a un informe que es el que se mandó a la sede central donde se estaba haciendo esta investigación. Entonces, simplemente acá yo escogí los ejemplos que me parecían más ilustrativos, no todos los que hay. Entonces yo le pongo mostrar más, entonces, problemas de la cocina comunitaria. Entonces, por ejemplo, la gente que vive en el día a día compra con lo que tiene. Entonces tiene que salir y con el aumento de precios tiene que ir más lejos a los súper a buscar. Son problemas que aparecían al principio. Problemas con la compra de alimentos, problemas con los proveedores, ¿sí? En fin, yo les voy a dar un ejemplo de cómo aparece esta información. Yo me paro acá, hago clic con lo que sería el botón derecho y le digo agregar vecinos. Y yo le pongo cuáles serían los vecinos. Códigos relacionados, memos relacionados, citas relacionadas, en fin, documentos, pero yo le voy a poner citas. Fíjense que hay todas estas citas que se agregaron, que no estaban. Yo por eso les decía que esto es solo un ejemplo.
¿Y qué es todo esto? Esto está diciendo en qué me baso yo para hacer las afirmaciones. Todos estos fragmentos de entrevista me sirven a mí para argumentar en favor de que mi interpretación está basada en estos datos y los estoy mostrando. ¿Sí? En este caso los muestro de manera resumida, porque yo había mostrado solamente este y aparecieron. Yo dije, tráeme todo lo que tengo, entonces aparecieron todos estos. Fíjense, ¿sí? Miren que las flechas van para todos lados, siguen apareciendo fragmentos de entrevistas, digamos, por todas partes. Lo mismo pasa si yo hago acá, por ejemplo, digo de nuevo, quiero que me muestres la evidencia que vos tenés para hablar de eso, y te digo, bueno, tráeme todas las citas. Tráeme todas las citas y fíjense, explota. A ver si lo puedo hacer más chico. Bueno. Fíjense todos los fragmentos de entrevista. Entonces, yo lo que puedo hacer con esto es saber por qué se llama teoría fundamental. Bueno, por una parte porque está fundada en toda esta información. A mí no se me ocurrieron estas categorías. Están fundadas en la lectura y el reconocimiento de las entrevistas de todo esto. Y por otra parte, está fundamentada en la medida en que yo estoy volviendo a la teoría, tiene un enraizamiento en datos, ¿sí? Y estoy diciendo cómo ha sido mi análisis y sobre todo yo puedo ver, si yo veo acá, por ejemplo, voy a abrir un código, voy a abrir el administrador de código, que son todas las etiquetas que he hecho, y para explicarles mejor lo que quiero decir. Fíjense que acá tiene este número, no sé si se llega a ver, pero bueno, acá tiene un número que dice 80, 5, 5, 5, 88. Estos son los códigos. Cuando en teoría fundamental decimos cuál es su fundamentación, lo que básicamente estamos diciendo es qué cantidad de evidencia tiene usted. Entonces estoy diciendo, por ejemplo, alimentos aparece en todas las veces, 83 veces está codificado alimentos. Está mucho más fundamentado que, por ejemplo, el aumento de la demanda de los comedores. ¿Sí? Esto ya me está dando información sobre el nivel de importancia o la potencia que tienen los códigos. Si aparece tantas veces porque es importante. En cambio por ejemplo, cierre de cocinas comunitarias aparece una sola vez. ¿Sí? Entonces yo ya con esta herramienta voy teniendo una idea sobre la potencia de mis códigos, digamos, sobre qué tanta confianza puedo tener de lo que vengo haciendo. Y la confianza está en la cantidad de evidencia que yo puedo tener. Acá hay 53. Obviamente cuando se trata de árboles, códigos y subcódigos, los subcódigos van a tener menos códigos que los códigos que se llaman padre o madre. Estos que se ven pocos, por ejemplo, miedo al contagio, aparece 2 veces nada más. Y acá están las citas. Yo puse miedo al contagio y aparece en la entrevista de Tucumán Tafí Viejo, Barrio Jardín, número 110, y aparece en Tucumán Tafí Viejo en la 111. ¿Sí? Esta es la evidencia que yo tengo. Bueno, ¿cómo van hasta acá? No sé, si ya capaz que se han ido todos y yo quedo hablando solo. Estamos. ¿También? Bueno, vos andás llevando el timing de cuando se duerme. Esto de los cursos virtuales son muy particulares. Bueno, entonces, quiero hacer una última experiencia. Una última cosa con respecto a este proyecto antes de mostrar otras cositas que se pueden hacer. Lo que yo tengo acá es el reporte que se envió, que envié yo, digamos, sobre los problemas de acceso. Este es el tema, problemas de acceso a la alimentación básica, en este caso para Tucumán, y en particular funcionamiento de comedores. Bueno, todo este reporte, que tiene 18 páginas, digamos, está hecho a través de la investigación con Atlas-T, analizando los datos. Y fíjense cómo yo he utilizado estas redes. ¿Ven? Cuando yo empiezo a armar temas generales identificados sobre problemas de acceso, bueno, eso es algo que yo fui organizando con el programa. Entonces yo reconocí estos problemas generales. Problemas de acceso a la alimentación tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas generales. Y yo lo que hago en la exposición es ir desarrollando con más detalle cada uno de estos, ¿sí? Todos estos están vinculados a problemas de acceso a la alimentación.
Entonces, bueno, ahí presento el cuadro general. ¿Este cuadro de dónde sale? Sale de Trastea. Esos diagramas que estaban viendo son exportables, en este caso como imagen. Yo ya lo traigo y lo pongo en el reporte de investigación que estoy haciendo. Bueno, entonces, vamos con el problema número 1. Digamos, acá, fíjense, está el cuadro problemas identificados en las cocinas. Este es el código central. Después está este subcódigo, que es aumento de precios, aumento de la demanda de comedores, cierre de cocinas comunitarias y mercadería, falta de mercadería para los comedores. Y acá alrededor está la evidencia, no toda. Ustedes han visto que yo hice clic y vinieron un montón de más información. Pero yo lo que puse acá es la que resulta más ilustrativa. ¿Por qué? No es lo mismo explicar qué es la falta de mercadería que ver lo que es la falta de mercadería por parte de los propios actores. Por ejemplo, vivo en Los Llanos. Acá tenemos un comedor al mediodía y un comedor a la noche en las vías. El gobierno no nos envía mercadería. Tenemos que salir a comprar, a buscar donaciones. Está referido a la falta de mercadería en los comedores. Este ejemplo es bastante ilustrativo. Paralizaron la cocina y no recibimos mercadería, ese es un problema. Es un problema de los comedores, de la falta de mercadería. Entonces, como aparecen varias veces, esto ya se convierte, ya empieza a cobrar cuerpo como un código importante. Fíjense que aparece 1, 2, 3, 4, ¿sí? El cierre de las cocinas, el aumento de los demandas. Entonces, acá te dicen, llegan ancianos y niños con un tupper a buscar comida. Si antes pedían 3 o 4, ahora piden 7 u 8. Entonces, yo ya estoy, digamos, dándole al que lee este informe, no solo toda una argumentación teórica o argumentativa, sino que estoy dándole ejemplos para que él mismo pueda sacar sus conclusiones leyendo fragmentos de lo que yo analicé. Bueno, no nos voy a aburrir más con esto, solamente mostrarles que todos, fíjense, digamos, este tipo de cuadros que se puede hacer, donde yo estoy mostrando las categorías y mostrando la evidencia para cada uno. Bueno, y ahora vamos a dar un ejemplo a partir de dos cositas. Yo tengo acá, vamos a ver uno que empecé a hacer a título de... Tengo un audio que en realidad es un WhatsApp que circula en la red. Circuló después del partido de Argentina y Bolivia, que esta es una captura de una transmisión de radio. Le doy el contexto, ¿no? La transmisión de radio de una radio boliviana en Argentina que está transmitiendo el partido. Ese es el contexto, ¿no? Y me gustaría que lo escuchen. ¡Con Petrito! ¡Va a patear el Messi! Esta Argentina ya vamos perdiendo 1-0. Vamos a disputar acá con París. Llegamos a perder con la Argentina más y vamos a subir la verdura, todo lo que es el tomate, la papa, todo lo esencial, la cebolla. Se van a cagar para cocinar con París. Señoras y señores, si ustedes no pasan, vamos a dejar pasar. Mi presidente va a cerrar la frontera, no va a pasar ningún argentino más. Su plata vale menos que la de nosotros. Se van a cagar porque su presidente no es el mismo presidente que el de nosotros. Señoras y señores, donde sí, gol. Gol de la Argentina, su mejor jugador del mundo, le acaba de hacer subir el tomate a 173 pesos. A mí me parece genial, porque esto no dura más de, digamos, no dura ni un minuto y tiene una cantidad de información, obviamente. Acabé de recuperar este concepto, fíjense, sensibilidad teórica. Yo me especializo en migraciones, por eso puedo reconocer, digamos, acá, la cantidad de información. Esta fracción describe, de 43 segundos, describe un montón de cosas sobre la realidad de la migración de bolivianos a la Argentina. Entonces, por ejemplo, acá yo ya anoté y le puse que acá habla de contexto. Vamos a hacer correr un poco la grabación. ¡Con Petrito! ¡Va a patear el Messi! Bueno, entonces ahí está el contexto. Va a patear el Messi. Esta Argentina ya vamos perdiendo 1-0. Bueno, entonces yo digo, bueno, en realidad hasta acá está hablando de, para que, del contexto en el que se hace. Lo que yo voy a hacer entonces es ampliarlo a este código, que le puse contexto, hasta acá. Sí. Vamos a disputar acá con París. Llegamos a perder con la Argentina más y vamos a subir la verdura. Bueno, vamos a disputar acá. Dice, vamos a pelear, ¿sí?
Si llegamos a perder con la Argentina, nos ponemos acá, ahí yo le hago una marca. Acá le vamos a poner un código. Yo lo voy a hacer así. Si llegamos a disputar con Argentina, dice... Y vamos a subir la verdura, todo lo que... Bueno, le vamos a subir la verdura. ¿Por qué pueden subir la verdura? Porque ellos son los principales productores de hortalizas en la Argentina. Y ellos lo saben. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya me está diciendo que son productores. Obviamente tiene que ver con la sensibilidad teórica. Yo me especializo en este tema y sé que es lo que puedo reconocer. Entonces, ella habla sobre los bolivianos en su rol de horticultores y principales productores de productos frescos en Argentina. Es el tomate, la papa, todo lo esencial, la cebolla, se van a cagar para cocinar, compadre. Bueno, se van a cagar para cocinar. Entonces acá le podríamos poner, no sé, acá le vamos a poner asignar códigos y le vamos a poner, no sé, resentimiento, por ejemplo. Y le agrego. Y el resentimiento le vamos a poner marcas de viejas, no sé, problemas de integración en Argentina. Bien, ya está ese. Sigamos. Señoras y señores, si ustedes no pasan, vamos a dejar pasar, mi presidente va a cerrar la frontera, no va a pasar ninguna argentina más. Bueno, entonces acá que tenemos otra cosa interesante desde el punto de vista de la migración, que es mi especialidad. Yo lo marco esto. Entonces acá habla, le asigno códigos y acá le voy a poner un código nuevo, le voy a poner fronteras. ¿Sí? Habla de las fronteras, pero también habla de los presidentes, diferencias. Le pongo el código. ¿Sí? Y también habla de la política de fronteras. Y también, en fin, todo lo que quisiera poner, ¿sí? Entonces, fíjense, ya están puestas esas tres. Entonces, ese fragmento de audio ya está etiquetado con esos tres códigos. Su plata vale menos que la de nosotros. Bueno, su plata vale la menos, lo cual es una realidad, que la de nosotros. Entonces, acá, ¿de qué habla? Habla de, le vamos a poner, diferencias de cambio. Le vamos a poner reconocimiento de la devaluación del peso. Simplemente podríamos haber puesto devaluación, ¿sí? Sigamos. Otros se van a recagar por su presidente, no es el mismo presidente que el de nosotros. Bueno, de nuevo, entonces ya tengo uno que aparece de vuelta. Marco el pedazo de audio, voy a asignar código y pongo recién usado, por ejemplo. Ustedes eran los últimos. Entonces se puede borrar, se hace clic, se borra, se marca y se borra. Para asignar código, vamos a asignar código y acá le pongo presidente de diferencia. ¿Sí? Y rencilla de impuestos, algo así, resentimiento. Listo. Marcado. Aparecen ahí ya marcados. Seguimos. Señoras y señores, Valdés, gol. Messi. Bueno, acá podríamos poner mención a Messi, qué sé yo. Gol de la Argentina, su mejor jugador del mundo, le acaba de hacer subir el tomate a 173 pesos. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que está mostrando, según mi interpretación? La capacidad de los bolivianos de manejar el mercado de precios. Mercado y precios. Hortalizas. ¿Algo más? Ya está. Entonces ya tenemos acá, fíjense que es otro tipo de fuentes. Esto es audio, simplemente. Y lo podemos codificar con este programa. ¿Sí? Entonces yo después me voy a códigos y ya están acá los códigos. Y acá veo cuántas partes están codificadas. Resentimiento, hago 2 clics. Y acá aparece el fragmento. Digamos, no tiene vista disponible porque no hay texto, ¿sí? Pero yo podría, digamos, hacer la reproducción del audio. ¿Sí? Me muestra en qué parte está resentimiento. Se van a cagar para cocinar, compadre. ¿Sí?
vamos a hacer otro experimento y con esto vamos a terminar con algo que me pasó Victoria. Por ejemplo, ella me pasó este video. Vamos a cerrar un poco la ventana, cerramos el audio. Y acá tenemos un video, una perfo que me pasó Victoria. Este es un tema que yo no manejo. Que quiero hacer más grande. Vamos a ocultar esto de acá. Y entonces acá se puede hacer lo mismo, nada más que con el video. Suficiente para lo que yo quiero. Primera cuestión, más importante, esto que estaba acá, que decía, habla de la sensibilidad teórica del investigador. Bueno, yo soy cero sensible porque desconozco totalmente sobre el tema, entonces yo podría notar pocas cosas, digamos, porque no reconozco cosas con sentido. Hay cosas, el sentido se construye en base al bagaje del investigador, su experiencia, etcétera, etcétera. Así como pude decir mucho de la otra, porque es mi tema, esa grabación para mí tiene un montón de sentidos, de 40 segundos. Acá en este caso esto dura 30 segundos, un poco más, pero yo no puedo reconocer sentidos acá. Antes de darle la palabra a Vicky que me diga qué sentido, qué cosas marcaría ella, puedo decirle que sí hay dos formas de trabajar con video, digamos. La primera forma de trabajar es lo mismo que con el audio. Yo tomo fragmentos de fotogramas, sería marcarlos así y codificarlos. No sé, ejemplo 1. ¿Sí? Un poco más y ya se agrega. ¿Sí? Entonces esa parte ya está codificada. Bueno, la otra, supongamos que yo me detenga en una parte en particular. No sé, a ver, podemos poner arriba, vamos a poner, no sé, acá, esto de acá, no sé, esto, ¿no? Esta posición acá, ¿sí? Pero voy a tratar de poner algo que sea representativo hasta, digamos, acá. Bueno, está en video. Pero yo puedo hacer de esto una instantánea. Aprieto acá donde está la camarita y me genera una instantánea. ¿Sí? ¿Y eso dónde va? Va acá, digamos. Es la instantánea, esta que está acá. ¿Sí? ¿Ven? Acá yo ya no tengo el video, tengo solo la imagen. Y también la puedo codificar. Yo puedo, bueno, voy a hacer un poco más grande la imagen para que se vea. Entonces yo digo, bueno, a ver qué me llama la atención acá. Bueno, esta figura me parece importante. La marco acá. Y yo le pongo acá lo que está marcado, le pongo asignar códigos. Y digo actitud de lucha, por ejemplo. Y después, ya está. Ya está codificado. Fíjense que esta es la otra forma. Yo acá extraje un pedazo de video estático y ya lo puedo trabajar. No sé, alguien acá, esta persona está descoordinada. Bueno, esta persona acá no está haciendo bien la perfo, qué sé yo. Entonces, por decirle algo y la pongo. Vamos a marcarle lo mismo como se le marcó. Y no sé, y le pongo acá descoordinación. Eso es maldad, ¿eh? Bueno, no sé, puede ser que sea maldad. No sé, por decirle, ¿qué quiere decirle con esto? Yo no puedo decir mucho más sobre este video porque no tengo idea de lo que está pasando, desconozco el contexto, carezco de sensibilidad, ¿sí? A eso es donde quería llegar, a este concepto de acá. Carezco de sensibilidad teórica para reconocer los sentidos que tiene ese elemento que estoy tratando de
de analizar, de codificar. Entonces le vamos a pedir a Victoria, ¿sí? Vamos a volver el video, a ver si lo podemos hacer un poco más grande, cerrar este, a ver si ella puede reconocer otras cosas. ¿Te puedo hacer una pregunta ya que me habilitaste el mic? Sí. Por ejemplo, suponete, este es un video que yo tomo para trabajar el concepto de performatividad sonora en activismos transfeministas, ¿verdad? Entonces, ahí, por ahí tendríamos, déjame ver que tengo algunas anotaciones por aquí, tendríamos una categoría. Uh-huh. Luego, entiendo que se trata de una performance ritualizada, ¿sí? Está bien. Acá lo importante es ver, digamos, por eso es importante volver a la parte de lo que significa fundamental. Está bien, salimos de al revés, salimos de los elementos que nos arroja el documento y de ahí empezamos para arriba. Ok, te lo invierto. Lo que tienes que hacer es reconocer en qué parte vos reconoces esa categoría de la que estás hablando. Perfecto, entonces te lo hago al revés porque en parte, bueno, tiene que ver con eso. Hay elementos que son fuertemente rituales. Por ejemplo, el haka en sí mismo. Lo que están haciendo es un haka. Bien. Bueno, entonces podemos marcar. Ahí podemos marcar el haka como hacer un link. ¿A dónde iría, por ejemplo? Cuando arranca con nosotras, en el 020, ponele. 020, bien del principio. Cuando Claudette grita nosotras y empiezan a responder, hay como una cosa antifronal. Ahí, bueno. Entonces nosotros marcaremos de ahí hasta dónde. Y en realidad dura bastante, no sé, no tengo marcado hasta dónde dura. Podemos, solo como modo de ejemplo, podemos escuchar un poquito. Bueno, entonces acá podemos poner nosotras. Ya podemos codificar esta parte. Y vamos a poner ahí, no sé, asignar código, autoidentificación, por ejemplo. Sí. Idea de nosotras. Podemos codificarla como reconocimiento colectivo. Claro. ¿Sí? Todo en esa partecita. ¿Sí? También le podemos poner comienzo, ¿qué tener que ver? ¿Comienzo de qué era esto? Puede ser se puede poner de acción, estamos acá, porque tienen nombre las acciones. Esta acción se llama estamos acá. Comienzo de la acción. Ellas las denominan acción. Entonces fíjense que ya está, ese fragmentito ya tiene 4 códigos. ¿Sí? Por ejemplo. Y lo mismo podemos seguir escuchándolo y podemos seguir agregándole parte. Es decir, yo ya tengo reconocido a través del software y puedo recuperarlo rápido. ¿Ya? Puedo directamente después puedo ir a los códigos y tomarlo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una red, vamos a crear una red. De la manera, perdón, el código. Vamos a códigos. No sé. A ver, este. Yo acá voy a decir que me abra en red. Este no, no, que pasa que acá yo tenía otro ejemplo distinto, me quedé 2 ejemplos. Pero, bueno, tenemos, este lo vamos a borrar, porque este era otro ejemplo que pensaba darle. Autoidentificación, abrir en red, y lo tira acá, en el medio. Yo le digo, bueno, mostrarme qué es lo que hay ahí, y digo, agarrame las citas. Y ahí está este fragmento que, ¿ven? Me
me muestra la cita, que es un segundo, digamos, de ese pedazo. No me muestra todo el video, solamente donde está este código. ¿Sí? Y yo podría traer actitud de lucha, y yo podría hacer que este esté relacionado con este, y decir, es parte de, ¿sí? ¿Sí? Traerle, decirle, bueno, mirá, ¿de dónde saca eso? Y vuelvo a traer la cita. Y me trae el video. ¿Sí? ¿Ven? Yo quiero verlo, bueno, porque eso no me dice mucho, porque es un fotograma, un video, le hago dos clics. Y puedo escribir, digamos, ahí un comentario, un memo. O si no, si yo le hago dos clics y le digo ir a la cita, ¿ven? Me muestra este fotograma, digamos, donde yo lo saqué, me muestra todo el contexto. Esto sería equivalente a una entrevista completa. Yo solamente tomé esta parte. Uh-huh. No sé si se entiende la idea. Sí, sí. Bien. Yo hice eso con otros, por ejemplo, esto lo tomé de otro documento, por supuesto, está hecho en investigación. Por ejemplo, se puede hacer lo mismo con esta fotografía. La podemos tomar. Por acá. Por ejemplo, esto es lo mismo. Bueno, yo tengo un mapa, puedo traerlo, irme a donde quiero, en este caso a los vídeos, como y yo puedo ir ampliando este mapa. Yo trabajo por acá, bueno, trabajar. Supongamos que este lugar que yo trabajo, yo puedo hacer lo mismo. Puedo hacer una instantánea y utilizarlo como material. Y acá está el mapa otra vez. Este que es la versión estática, que yo acá puedo marcar cosas. Entonces, área de donde viven nuestros panqueques. Biografía de los panqueques. Los panqueques es una comunidad que yo trabajo en. Pues yo vuelvo al mapa, también, ven, acá tengo otra representación del mapa, y ahí ya, por ejemplo, yo de este mapa, yo puedo ver que acá circula un río, que las comunidades están en el fondo del río, puedo ver a los cultivos, es decir, solamente son ejemplos de la variedad de información que yo puedo integrar en el sistema, y todo esto después lo puedo llevar a un informe final, ¿sí? Un informe de investigación. Bueno, yo preferiría dejarlo acá y en todo caso ver si tengo alguna pregunta, hacer, en fin. A mí en particular ahora abrimos ahí. Me parece, bueno, increíble los alcances de estos programas, de estos software. Y a mí por un lado se me representó como las posibilidades a partir del material que yo tengo, que me manejo, por un lado, y también dudas que obviamente tienen que ver con la cuestión técnica del manejo de una herramienta, de un software. Entonces, obviamente que como esto es una aproximación, bueno, es abrir como las posibilidades, mostrar las posibilidades y después, bueno, si uno se interesa, ahí vendría la cuestión, digamos, práctica de cómo hacer cosas así como mucho más puntuales. Digo, tengo un montón de dudas, pero me parece que lo fundamental está, a mí me quedó súper claro cómo se trabaja, digamos, a partir de qué herramientas, de qué posicionamiento, que es muy importante. Esta idea de que, bueno, uno lo puede utilizar tomando una perspectiva X, digamos, no está, obviamente que cualquier herramienta va a tener que ver con un enfoque, ¿no? Teórico-metodológico, siempre. Pero justamente hay un montón de herramientas y posibilidades. En ese sentido me parece muy, muy rico. Así que me encantó todo este acercamiento. Y bueno, después obviamente hay cuestiones, digamos, de cómo vincular, por ejemplo, cómo vincular
documentos con mapas, con, digamos, que imagino yo que debe haber la posibilidad de cruces, digamos, de cómo vincular, por ejemplo, un mapa, ponele que te diga, un mapa sonoro con, qué sé yo, las perfos que mencionan al patriarcado, que mencionan al fuego, ¿no? Es decir, Sí, digo, vos lo podés todos los... decir, así como yo hice la red se puede, yo lo armé sobre los códigos, pero yo puedo armar una red sobre documentos también. Claro, Puedo decir, vincular un documento con un código, vincular un documento con un memo, claro. es decir, y todas esas relaciones se van la red es una representación mental, es equivalente a un sofisticado mapa mental, que a mí me permite ir pensando y graficando las ideas que tengo y mostrándolas. ¿Ya? Obviamente hay cosas que solo se van a poder ver dentro del sistema. Lo importante es que el investigador las vea para que tenga todos los elementos de análisis. Perfecto, sí, Otra sí. cosa que me parece interesante del sistema es que el sistema te obliga a que vos saques lo que saques, pero de la información que hay, que no inventes cosas. No saques conclusiones, digamos, se sabe, digamos, yo que me especializo en investigación cualitativa, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay gente que tiene 2 líneas de una entrevista y te hace una teoría y no se le pone colorado la cara bajo ningún punto de vista, ¿sí? Entonces acá el sistema te está diciendo, mirá, vos tenés poca evidencia para decir esto, ¿lo vas a decir o no? Me gustaría mostrar recursos, no sé si, bueno, si no me he aburrido todavía. Hay muchas herramientas, por ejemplo, la nube de palabras, una herramienta muy potente para tener una primera aproximación de qué es lo importante dentro de un texto, por ejemplo. Yo voy a ir acá, voy a decir algo rápido. Supongamos, yo tengo abierto el del costado, yo tengo abierto este proyecto original. Supongamos que yo tomo la entrevista de doña Evelyn y le digo a la Evelyn, mostrame la nube de palabras. ¿Qué va a hacer esto? Me va a mostrar cuáles son por tamaño las palabras que más aparecen. Yo le voy a decir además que me saque las palabras que no son importantes dentro de la lengua española. Y le voy a decir que fíjense que ahí he reducido un montón, que son generalmente artículos que carecen de sentido solo. Y acá le voy a decir, bueno, acá me está mostrando todas las palabras, pero yo le decía, no, mostrame cuando aparezca un número importante de palabras, cuando aparezca, no sé, 5 veces. Y ya se reduce el esquema. ¿Eh? Algunas cosas son expresiones que esto yo solo puedo sacar, por ejemplo, agregar a lista de exclusión, lo saco, porque eso es una expresión que para mí carece de significado. Entonces se vuelve a rearmar. Bueno, habrá que ver, dice 25 casos. Papá, 16 casos. A ver qué hay detrás de papá. Ponemos la palabra papá y le digo buscarla. Entonces le digo, buscate esto. Y ahí está buscando. Entra a la entrevista, donde un poco de paciencia. Bueno, acá está dándose un poco la búsqueda, pero debería terminar de manera mucha parte donde iba. Entonces acá me tira donde aparece papá. Y yo ya tengo, lo puedo ir leyendo y ver si es importante. Lo que ya puedo decir a partir de la nube de palabras que la figura del padre es importante porque tiene varias repeticiones. ¿Se entiende? Entonces tiene mucha capacidad hermenéutica. Algunas cosas pueden... por eso demoraba, porque me buscó en todos los documentos. ¿Sí? Alcance, documento, todo lo que estaba dentro del documento. Yo tendría que haber dicho uno en particular. Me muestra en todos los documentos que yo tengo, me dice dónde está la fuente, dónde aparece. Incluso aparece en artículos míos, qué sé yo, en fin. Pero yo lo podría haber dicho, estos son los que aparecen, papá, solamente dentro, acá me dice, en esta entrevista de acá, aparece acá, 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 y me subraya dónde está. Y esto llega, fíjense que hay muchas repeticiones.
hasta acá, después ya acabé mi material. ¿Sí? Yo puedo ir, ya tengo el material ordenado para ir analizando en qué sentido se habla del padre, cómo habla del padre, en fin, cuando aparece junto con la madre, si aparece la fecha, en fin. Realmente tiene un potencial heurístico sumamente importante. Bueno, abrimos a ver si hay dudas, comentarios, ejemplos. Quien quiera comprarlo para la licencia, para el uso de software en el Falla, ¿alguien se anima? Eso es algo que después, después de esta ronda de intervenciones, vamos a hablar sin la cámara de por medio. Bueno, no sé si les ha quedado más o menos claro. Bueno, era una introducción, un panorama general. Ya ven que tiene su complejidad y bueno, quería saber si más o menos le había quedado claro, si había alguna duda. A mí me parece que Pato quiere decir algo. Antes que nada, gracias porque estuvo excelente, buenísimo. Me encantó Julio, me encantó la historia, me parece que me gustaría poder conseguir el programa porque me parece súper útil. Más ahora que me estoy dedicando a temas más contemporáneos, donde no solo uso bibliografía y otros tipos de documentos, sino también entrevistas. Está re bueno para clasificar y, bueno, usar la información de las entrevistas. Por otro lado, lo de los archivos sonoros o visuales también. Yo ya estaba pensando en historia las categorías para poner, los conceptos y las categorías para poner a lo de Ada, hermoso. Lo único que me quedó así como una pregunta grande Julio sería, ¿cómo armar la red? Cuando vos empezaste a armar esa red, medio de ejemplo, vos arrastraste elementos. Y te pregunta es, ¿siempre tenés que arrastrar elementos o tenés una forma de preguntar y se ordena lo más relevante? ¿Cuál es el criterio para conformar el gráfico de red? No, a ver, acá, digamos, el programa no analiza solo, te da indicios. Digamos, el programa no sabe qué es más importante, simplemente te da indicios, te dice, mirá, esto aparece muchas veces, o esto aparece pocas veces. Subordinar una categoría a otra, es decir, tomar una categoría grande, la cual tiene otra subcategoría, es un trabajo del investigador. Eso se puede hacer, el software permite, lo he mostrado ahí, cómo se arma un árbol de códigos, donde yo digo, todos estos subcódigos están atados a este código mayor. Y ahí vamos a hablar un poco del procedimiento. El procedimiento, ¿cómo empieza? Codificar. Se codifica, yo, por ejemplo, suelo hacer la codificación emergente. Es decir, empiezo leyendo el texto y voy anotando. Termino de leer ese texto y veo en el sistema cuántas veces aparece un código. Y ahí ya me doy cuenta, si aparece una sola vez, bueno, pues a mí me interesó, pero no tengo... El programa solo me está diciendo, mirá, no hay mucho sobre esto, ¿qué querés inventar? En cambio, sobre este otro código tiene 14 apariciones. ¿Por qué no indagás un poco adentro? Yo puedo ver esas 14 apariciones y empezar a ver, digamos, qué relaciones... Yo tengo que armar las relaciones. Yo tengo que decir, de qué manera se vincula una cosa con la otra. El programa me sugiere, a partir de los principios básicos de las relaciones lógicas, qué formas pueden tener. Si es parte de, si es causa de, si es efecto de, y hasta puedo inventar yo mis propias relaciones. El programa lo permite. ¿Sí? Pero, como todo, como es una suerte de mapa mental complejo, digamos, yo ya voy armando, digamos, en esa red mis primeras conclusiones, que yo puedo ir rearmando todo el tiempo, ¿no? A lo mejor en una entrevista algo importante, pero yo sigo analizando entrevistas y se van acumulando los códigos contra distintas entrevistas. Y yo veo que un código es importante en una entrevista, pero en las otras entrevistas no aparece, por ejemplo. Entonces ya digo, bueno, sí, ahí es donde yo empiezo otra operación muy importante, que es la de generalizar. ¿Sí? Es decir, el programa ya me da indicio de qué es generalizable y qué no. Porque me está diciendo, mirá, esto aparece 3 veces y esto en cambio aparece 40 veces. Lo de 40 veces ya tiene como que
sobrevive la primera prueba, tengo evidencia para decir que esto se aplica a muchos casos, a muchas entrevistas, por ejemplo. Entonces ya lo que sigue es un trabajo de depuración, empezar a borrar todos los códigos que no son significativos. Porque de pronto a mí me dio curiosidad, pero no tengo evidencia para decir mucho más, mira qué raro lo que dijo acá. ¿Sí? No puedo decir más que eso. Salvo que mi perspectiva de investigación no sea generalizar, sino analizar un caso en profundidad, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso indagaré y le sacaré el jugo a una sola entrevista o a un conjunto de entrevistas sobre el mismo actor, o de un actor en un sentido general, ¿no? Puede ser un individuo o un colectivo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo esto es relativo al enfoque que cada uno le da a la investigación. Si es un estudio de caso, bueno, lo individual cobra una característica que cuando uno quiere generalizar no la cobra. ¿Sí? Cuando uno hace estudios de casos, compara. Primero, ¿qué hace? Trata de ver qué es lo que tienen en común todos los casos. Hace una técnica que se llama de contraste. Voy a decir, bueno, toma todos los casos, supongamos que pensando en esta perfo, bueno, yo tengo distintas grabaciones o material sobre distintos colectivos feministas o transfeministas, distintos, con distintos nombres, ubicaciones geográficas, tengo todo ese material. Bueno, entonces, ¿qué es lo que haría yo? Diría, bueno, a ver, ¿qué tienen en común todos? Y escribo, los veo, analizo el material y digo, bueno, estas tres cosas son comunes a todas. Es el primer paso para el estudio de caso. El segundo paso es decir, ¿qué tienen de distintos? Y escribo lo que tienen de distinto. Y el tercer paso es qué tienen de individual. Entonces, ¿qué tienen de único? Porque entonces yo ya puedo ir pensando, digamos, ¿qué es generalizable? ¿Qué se puede decir sobre todos los casos? ¿En qué cosas se diferencian todos los casos? ¿Y qué cosas son exclusivas de cada uno de los casos? ¿Se entiende? Entonces todo eso ya lo puedo ir analizando, obviamente según el enfoque. A propósito del estudio de casos, NVivo, que es el otro software que no le mostré, le vendí que le iba a mostrar, pero como no veo si se está durmiendo, entonces no quise abusar de la paciencia. NVivo tiene la particularidad que es un desarrollo que está diseñado para el estudio de casos. ¿Qué quiere decir que está diseñado? No es que en Atlas no se pueda hacer. En Atlas se puede hacer, pero bueno, es un poco más, los procedimientos son más artesanales. Yo tendría que hacer, por ejemplo, un grupo de documentos, porque un estudio de caso, ¿qué significaría hacer un estudio de caso? Vincular contra un individuo, contra un colectivo, o contra una institución, por ejemplo, todo el material que hay. Entrevistas, fotografías, videos, notas de prensa, es decir, todo lo que yo tenga que esté vinculado a un caso y tirarlo ahí y decirle, todo esto es mi caso. Si todos esos materiales heterogéneos son mi caso. Bueno, NVivo tiene una forma muy sencilla de hacerlo y ya lo reconoce como caso. Dice caso 1 y abre como una carpeta y vos tiras todo ahí. Y ya te está diciendo ese es el caso 1. El caso 2 y tiras todo ahí, todo el material de lo que se te ocurra. Fragmentos de video, no he mostrado acá, pero NVivo es muy potente para escarbar en la red, en internet. Yo puedo usar una app que se llama el Capture, que sirve es un bot, un robot que se mete en una página que vos ya le decís y lee toda esa página y te la devuelve, te la escupe en un archivo HTML o en un archivo de texto o en un PDF y vos eso lo puedes traer después en NVivo y analizarlo. ¿Sí? Eso se utiliza mucho para el estudio de prensa gráfica y análisis de contenido. Entonces yo quiero ver el tratamiento, no sé, las paso. Entonces le digo al bot que me levante todas las notas de política que tengan tal palabra clave una vez a la semana, supongamos. Yo después tomo la semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4 y me levanta todo lo que tomó ahí y yo puedo analizarlo. Obviamente lo que puedo hacer con eso va a depender, me va a traer el PDF, que Encapture se llama. N-Capture sería en español criollo. Bueno. Es un complemento de NVivo, ¿no? Que se usa, que sirve en Chrome. Esa es otra cosa importante, no se puede usar en otro navegador que no sea el de Chrome.
Bueno, en fin, tiene un montón de utilidades. El NVivo es mucho más práctico, incluso es más práctico, por ejemplo, para traer material cuantitativo. Yo puedo importar una base de datos y analizar, digamos, el NVivo reconoce cuál es la parte quanti del sistema y cuál es la parte quali a partir del nivel de estructuración de la información. Si la encuesta viene con un campo que dice edad, otro que dice sexo, y ya viene codificado, NVivo lo reconoce y lo toma como un campo quanti. Si veo un campo quali, que es un montón de texto, que no tiene coherencia, que no es estructurado, lo toma como quali. ¿Sí? Entonces yo puedo ir analizando tanto transversalmente, es decir, todos los campos de edad, todos los campos a una misma pregunta, o puedo tomar cada uno de los individuos que están ahí, que me lo va a tomar, o sea, puedo tomarlos transversalmente, ya sea toda la información de un mismo caso o todo el campo de todos los casos. No sé si se entiende o ya te las compliqué. Clarísimo.